analizando un poco que la propiedad horizontal es este derecho real que tiene como, digamos, característica esencial que hay varios titulares, distintos titulares de distintas unidades funcionales en un mismo inmueble edificado, ¿sí? Eso es cuando estamos hablando de la propiedad horizontal desde el edificio, pero también como ustedes quizás ya lo vieron en la carrera o que quizás algunos viven allí, lo saben por eso, también hoy podemos incluir, y se incluye desde el Código Civil y Comercial, a la propiedad horizontal para los conjuntos inmobiliarios, lo que se llaman countries, clubes de campo, barrios cerrados. Hoy también están regulados por la figura de la propiedad horizontal. Entonces, no pensemos única y excluyentemente en el edificio a lo alto, sino que también podría ser en un club de campo, en un barrio cerrado, que tengamos quizás los ruidos se dispersen más por las distancias, pero también podemos aplicar algunos de los conflictos que podemos ver hoy. Eso para una primera aproximación. Entonces tenemos distintos titulares de las distintas unidades que comúnmente se llaman departamentos, pero el código los llama unidades funcionales, sobre este mismo inmueble. ¿Y cómo se ha constituido esta propiedad horizontal? A través de la redacción bajo la forma de escritura pública del reglamento de propiedad horizontal. Y esto no es un dato menor, porque el reglamento es el que nos va a dar las pautas justamente para el tema que nos ataca hoy, que es los ruidos molestos, entre otras cosas, ¿no? Por supuesto que el reglamento es el contrato que le va a dar nacimiento al consorcio de propietarios una vez que el dueño del terreno o los dueños del terreno redactan el reglamento, por supuesto, bajo la forma de escritura pública, lo escriben en el registro de la propiedad inmueble. Ahí podemos decir que nace lo que se llama el estado de propiedad horizontal. Cuando empezamos, si veníamos del dominio solo, bueno, cuando se enajena una unidad funcional, o sea, cuando se transmite una unidad funcional a otro, ahí ya podemos decir que tenemos lo que se llama el sistema de propiedad horizontal. Y ahí vamos a aplicar todas las cuestiones que tienen que ver con propiedad horizontal, ¿no es cierto? Esto de convocar asambleas, esto de nombrar un administrador, un consejo de propietarios, si se quiere. Bueno, y el reglamento de propiedad horizontal va a estar inscrito en el registro de la propiedad inmueble. Bien, el reglamento de propiedad horizontal es un contrato, ¿sí? Pero es un contrato con características muy, muy, muy especiales. ¿Por qué? Porque no es el contrato de negociación clásica, es, como dice la doctrina, es un contrato de o por, algunos lo llaman por adhesión. ¿Qué queremos decir que es por adhesión? Porque podría, por empezar, cuando compro mi unidad funcional o cuando heredo mi unidad funcional, yo me estoy adhiriendo a ese reglamento que está inscrito en el registro y por lo tanto las normas que allí están inmersas, que allí están incluidas. Ahora, ¿por qué algunos dicen, bueno, pero en ese clásico contrato de adhesión que no lo voy a poder cambiar nunca? Como sucede en el contrato, ponerle de adhesión que hago con una aerolínea cuando compro el boleto de avión, o que hago con una empresa que me vende una hamburguesa, estas casas de comida rápida, y que no hay manera de que yo negocie. No, acá podría haber algún tipo de negociación, pero va a ser posterior. ¿Cuándo? Cuando nos pongamos todos de acuerdo, que no va a ser nada fácil, hay veces, en algunos casos es hasta utópico, podríamos decir, y cambiemos ese reglamento de propiedad horizontal. O sea, esta es la diferencia tan importante en los contratos de adhesión clásicos con este contrato, como dice alguna doctrina, por adhesión o de adhesión, según cómo querramos llamarlo. Pero que no tenemos negociación al momento de adquirir la unidad, eso nadie lo puede poner en tela de juicio. Entonces me adhiero a todo, a las normas, a los horarios que pudieran incluirse, porque además a veces incluyen cuestiones que tienen que ver con normas de convivencia, ¿sí? Con horarios, con horarios de mudanza, horarios para hacer ruido, horarios para poder poner música, pero esto puede suceder o no, que no lo diga el reglamento de propiedad horizontal, y a veces es regulado por otro instrumento. Y acá me quiero meter un poquito a hablar de, quizás ustedes escucharon hablar, el reglamento interno. No sé si ustedes viven en propiedad horizontal, ¿alguno de ustedes vive en propiedad horizontal? ¿Sí? ¿Viven en propiedad horizontal? Sí. ¿Lo padecen a la propiedad horizontal? Sí. Por un lado o por el otro siempre lo padecemos, ¿no? O porque somos los que hacemos los ruidos, o porque el otro hace el ruido, pero siempre de alguna manera se padece.
Bien. Bueno, entonces, ¿qué es esto del reglamento interno? ¿De qué estoy hablando? Bueno, por un lado está el reglamento horizontal, por otro está el reglamento interno. ¿Cuál es obligatorio? Bueno, ahí vamos a ver, depende cómo se lo haya instrumentado. El reglamento horizontal, como les decía, es este que está elevado de la forma de escritura pública y que es el que hace a la constitución del derecho real. Sin reglamento de propiedad horizontal no tenemos propiedad horizontal. Seguirá el dominio, ¿sí? Si este señor, titular del terreno, hizo todo el edificio, pero no redactó el reglamento y le escribió en el registro de propiedad inmueble, todavía es dominio eso, ¿sí? El derecho real de propiedad horizontal para su constitución requiere, dice el 2038 de nuestro Código Civil y Comercial, requiere de la inscripción de este reglamento en el registro de la propiedad inmueble. Y recién cuando esté inscrito el reglamento, si hablo muy rápido, fréneme, porque yo sé que a veces me engancho y hablo muy rápido. Dígame si algo no se entiende o lo que sea. Entonces, este reglamento que esté inscrito en el registro de la propiedad inmueble hace, como les decía, afectar al sistema. Ahora, ¿qué es el reglamento interno? Bueno, el reglamento interno, aunque tenga el mismo nombre, es muy distinto. ¿Por qué? Porque el reglamento interno no tiene una formalidad como sí tiene el reglamento horizontal. Primera diferencia, así como esencial para pensar. El reglamento interno no lo decide el titular originario o los titulares originarios del inmueble, que son los que construyeron el edificio o los que idearon este country, este club de campo, sino que lo van a redactar los distintos titulares de las unidades funcionales en una reunión que se llama asamblea, ¿sí? Que esta asamblea es el órgano donde se toman las decisiones en propiedad horizontal. ¿Sí? El consorcio de propietarios es una persona jurídica, ¿sí? Hoy ya nadie podría ponerlo en tela de juicio. Y el órgano principal, podemos decir, es la asamblea. Y en esta asamblea, en una de estas, porque se supone que tiene que haber varias por año, por lo menos mínimo una, pero lo ideal sería que haya más. Hay administradores que se duermen y no hacen más asambleas, pero en realidad no convocan, mejor dicho, asambleas, pero debería haber varias. Y en esta asamblea vamos a redactar los que somos titulares de las distintas unidades, que somos los que tenemos la facultad de votar en esa asamblea, la redacción de este reglamento interno. Y ahí me meto con el tema de lleno específico que tenemos que estudiar hoy, que es el tema ruidos molestos. Y ahí vamos a tratar esas cuestiones, las cuestiones que tienen que ver con la convivencia cotidiana entre los distintos titulares. Pero ojo, porque yo me la paso hablando de titulares, de los dueños, que es aquel que se acuerda de que tiene el título suficiente de la unidad y además que tenía el modo, la posesión. Pero cuidado, porque el reglamento interno y el reglamento de propiedad horizontal en cuanto a sus obligaciones y en específico en el tema de hoy, lo que es horarios, no es que solamente va a ser vinculante para los titulares, sino que también es vinculante para quienes no sean titulares. ¿Y quiénes podrían no ser titulares de propiedad horizontal y de todas maneras aplicársele las normas del reglamento? ¿A alguien se le ocurre? Los inquilinos. Muy bien, ¿quién más? Los visitantes también. Bien. ¿Quién otro podría ser? Las contratistas que trabajan en el edificio. Estoy feliz con contratistas. Y alguna contratista que esté haciendo obra en el edificio. Puede ser. Ah, sí, si lo pensamos de ahí, sí. ¿El encargado? El encargado también podríamos exigirle que cumpla el reglamento. Por lo menos en las cuestiones que nos tocan hoy, ¿no? Hay otras cuestiones que obliga el reglamento, que eso podría ser para otra charla, que es, por ejemplo, el pago de expensas, que ahí no. El pago de expensas no se lo podríamos reclamar al encargado, claramente, ¿no? Pero lo que es ruidos molestos, sí. Todos los integrantes de la familia o el que esté ocupando. Bien, exacto, a eso apuntaba. Supongamos, el titular de la unidad funcional es José y José convive con otra persona. Esta otra persona conviviente, que no adquirió esa unidad, José la adquirió solo, bueno, esta hueste conviviente es también, lo vincula, lo obliga las normas que regula este reglamento interno, ¿sí? Porque no es solamente para quien figure como titular de propiedad horizontal de esa unidad, el quinto C o el primero A,
sino que es para todos, para los que conviven en la unidad funcional bajo el título que sea, ¿no? Como pareja o como hijo que convive con esa persona, o alguien que tiene, hablaban de inquilino, también podríamos hablar del comodatario. Yo, para ayudar a un amigo, le presto el departamento y le digo, toma, viví acá, de acá al 30 de junio del 2022. En serio, un comodatario, ¿no es cierto? O sea, alguien a quien le hemos prestado. Y este comodatario está tan obligado a cumplir con el reglamento de propiedad horizontal, por lo menos en las cuestiones que tienen que ver con las normas de convivencia, como si lo tiene que hacer también, lo tendría que hacer en este ejemplo yo, que soy la titular de la unidad funcional, ¿sí? Entonces, el reglamento de propiedad horizontal en casi todas las normas obliga a todos, ¿sí? Salvo, ya les digo, lo que es expensas, porque este comodatario no va a estar obligado a pagar expensas, por lo menos para el consorcio. Capaz que sí, yo arreglo con mi amigo y le digo, mirá, yo te presto el departamento, pero vos encargate del pago de expensas. Bien, pero ahí, si bien que no es el tema de hoy, pero por las dudas lo aclaro, pero después el consorcio no va a poder reclamarle expensas a mi amigo. ¿Me siguen? Me las va a reclamar a mí. Si mi amigo incumple con este comodato que nosotros firmamos, la deudora por esa expensa voy a ser yo y no el comodatario. ¿Por qué? Porque el código dice que el deudor de expensas son los titulares de las distintas unidades y los que tienen la posesión, ¿sí? Quien sean poseedores por cualquier título. Eso lo dice el 2050 de nuestro Código Civil. Y ustedes saben, o si no lo saben, se los recuerdo, o se los cuento, que el comodatario tiene un vínculo de tenencia con el inmueble, no tiene la posesión, ¿sí? Y lo mismo pasa con el locatario, el inquilino. El inquilino tiene un vínculo de tenencia, por lo tanto, no estaría, digamos, absorbido dentro de los obligados al pago de expensas. Bien, entonces, pero a eso no está obligado, pero sí está obligado a cumplir con las normas de los ruidos molestos. Y como les decía, el reglamento interno, que es este detalle, nómina, acuerdo, le podemos poner varios nombres, ¿sí? El código no lo regula expresamente, menciona que deberán los propietarios cumplir con el reglamento interno si lo hay, dice. Ahí ya nos está dando la pauta en el 2046, menciona esto, de que deberá cumplir con el reglamento interno si lo hay, de que podemos tenerlo o no, al reglamento interno, lo subrayo, o al reglamento de propiedad horizontal sí lo tengo que tener, porque si no, no tengo propiedad horizontal. Me caigo en otro derecho real si no tengo reglamento de propiedad horizontal, ¿sí? Bueno, entonces, este reglamento interno, ¿qué va a hacer? Va a ser una nómina, un detalle, una asamblea que decide sobre las cuestiones de horarios, sobre las cuestiones de convivencia, sobre las cuestiones de cómo vamos a usar, por ejemplo, vieron que tenemos en algunos edificios, los más modernos, sobre todo, esos estacionamientos de cortesía, ¿escucharon hablar de eso? Que adelante tienen para estacionar, pero puedes estacionar un ratito. Sí, en las torres. Los más nuevos por ahí lo van a encontrar. Bueno, eso es un típico, el uso de ese sector y por cuánto tiempo y quién lo puede utilizar, es típico ejemplo que se me ocurre, que lo vemos regulado por reglamento interno. ¿Cuánto puedo estacionar en ese? Bueno, capaz que hasta 20 minutos, si no después viene el vigilador del edificio, si existiera, ¿no?, el personal de vigilancia o el encargado, y tendría que decirle, bueno, mire, tienen que, no podés, el fin de ese estacionamiento de cortesía no es para que usted estacione el auto ahí y se ahorre pagar una cochera, no, es para que estaciones 15 minutos, vayas a buscar, no sé, tienes que ir a buscar a los chicos para llevarlo al colegio, un típico caso que se me ocurre, ¿no? Así puede haber un montón de ejemplos. El uso de eso, el horario de, digamos, de ruidos molestos a la noche. Yo soy partidaria que aquí en Capital Federal el tema de la siesta, y ahora en cuarentena, en pandemia, ya es algo hermoso, no hay cosa más divina, preciosa que dormir la siesta. Yo soy fan de la siesta, pero ¿cuántas personas acá en Capital, con la vida de loco que llevamos, podemos dormir la siesta un miércoles? La verdad que
conozco pocos privilegiados que tienen esa posibilidad. A mí me encantaría, pero no lo puedo, ni los sábados y domingos por la siesta, porque tengo chicos y es difícil, pero menos en la semana. Entonces me parece que eso ya quedó un poquito, por lo menos acá en Capital Federal y en provincia de Buenos Aires. Quizás en otras provincias del país, sí, digamos que es una costumbre que está más arraigada y que todavía se sigue usando. Yo tengo un amigo que vive en Córdoba, se llama De Valle, el pueblo donde vive, creo que ciudad, me va a matar. Y ahí a las 2 de la tarde no hay nadie. O sea, termina todo de trabajar. Ahora, bueno, está todo cerrado por la cuarentena, pero hace 2 años atrás cerraban los negocios a las 1:30 y volvían a las 5. Yo le decía, te envidio profundamente. Él me carga, me manda mensajes, me dice, me voy a dormir la siesta. Acá me dicen que en Salta también. Bueno, pero acá en lo que es la ciudad autónoma, lo que es en provincia de Buenos Aires, esas cosas tan lindas de poder dormir la siesta no lo tenemos. Entonces, a mí me parece, acá yo estoy opinando ya, yo entiendo que si tuviéramos una norma, por ejemplo en el reglamento, que dice que no se puede hacer ruidos, escuchar música, tampoco vamos a poner tipo como si estuviéramos haciendo un recital, ¿no? Música normal estoy hablando, o sea, ruidos cotidianos normales del uso de una familia, y encima, como les digo, que muchos tenemos la suerte de poder trabajar de nuestras casas con el tema del aislamiento. Bueno, hoy me parece que no podemos seguir exigiendo lo que decía el reglamento, que es del año 1950, que decía que el horario de la siesta. Entonces me parece que hay que adaptarse de alguna manera a las nuevas realidades. Ahora, si en lugar de hacer ruidos cotidianos así normales, los hace en lugar de las 2 de la tarde, los hace a las 3 de la mañana, los lunes, todos de manera sistemática, y acá me meto con el tema de la periodicidad con los ruidos, porque tenemos que prestar vital atención para el tema de las molestias, de exceder o no exceder esta normal tolerancia, el tema de la periodicidad. Es un dato no menor, ¿sí?, que tienen que tener en cuenta siempre. A la hora del día de mañana cuando asesoren, o a la hora de ustedes de defenderse, si se tienen que defender, o a la hora de, si quieren ser administradores. La periodicidad. No es lo mismo esa persona que una vez festejó el cumpleaños y estuvieron haciendo lío hasta las 7 de la mañana, que si lo hace todo sistemáticamente, de manera periódica, de jueves a domingo, todo, ¿se entiende? La periodicidad, aparte por una cuestión de prueba, ¿sí? Porque hasta va a costar conseguir pruebas. Si fue una vez en 22 años que esta señora o este señor es titular, ¿cómo te haces de prueba? Pues no nos olvidemos que para poder reclamar, ya sea de manera, empezaremos con una mediación, por supuesto, o continuaremos, si no nos ponemos de acuerdo, con una acción civil. O ahora también les voy a contar que en el ámbito de la ciudad autónoma tenemos algunos remedios administrativos. Necesito hacerme de alguna prueba, porque si no, solamente diciendo hace ruido, molesta, está con la batería hasta las 4 de la mañana todos los días, no me alcanza, ¿no es cierto? Entonces voy a necesitar, digamos, de un andamiaje probatorio que avale mi reclamo. Si lo hice una sola vez en 22 años que es propietario, y me va a costar mucho tener prueba de eso, y aparte, para excederse la normal tolerancia, la periodicidad es un dato importante que tienen en cuenta a la hora de, digamos, sancionar, ¿no?, los jueces. ¿Alguien quería decir algo? Sí, una pregunta. ¿Acción preventiva se puede utilizar? Podría llegar a ser una acción preventiva. Empecemos un poquito con la ciudad, si quieren. Nosotros, si estamos en el ámbito de la ciudad, podrían empezar con, bueno, habrán escuchado de las audiencias o mediaciones, también se les suelen llamar, no es una mediación en sentido clásico como la prejudicial, pero ante el Centro de Gestión y Participación, el CGP, se puede solicitar, la puede pedir el damnificado, o la podría pedir también el administrador o la administradora en representación del consorcio de propietarios, ¿no? También se puede solicitar a través de una denuncia en la justicia contravencional, ¿sí? Bueno, lo que se llama
0800 fiscal. Estoy mirando lo que figura en la página, ¿no?, del gobierno de la ciudad. 0800 33 3 47 225, por si les interesa el número. Eso por lo menos es lo que yo he encontrado en la página, y yo nunca he llamado, pero he tenido administradores que me han consultado. Digo, mirá, llama acá, y me han comentado que a ellos les ha resultado. Lo mismo propietarios también, siempre desde el asesoramiento lo hice, nunca lo hice yo como damnificada, ¿sí? Buscan en la página del gobierno de la ciudad ruidos molestos, y ahí les va a surgir este número, 0800 333 47225, por lo menos eso es el que figura. No sé si lo habrán cambiado, pero por lo menos entendí. Y si no, podés también hacerlo a través de la comisaría de la zona. ¿Qué vas a pedir? Bueno, vas a pedir que haces una denuncia por ruidos molestos porque se está incumpliendo con el código contravencional. El código contravencional, yo estoy hablando ahora, estoy pensando en la ciudad, ¿no? Después ahora voy a contar qué dice el Código Civil y Comercial de la Nación. El código contravencional, en el artículo 82 de la ciudad autónoma, regula la cuestión de los ruidos molestos y dice: quien perturba, dice este artículo 82, el descanso o la tranquilidad pública mediante ruidos que por su volumen, y miren qué palabra que es lo que les hablaba recién, reiteración o persistencia. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Reiteración, periodicidad. Un día hizo los ruidos y lo veo difícil que les vaya bien. Tiene que ser algo reiterativo, periódico, que se vaya, repitiendo en el tiempo. Y ahora vamos a ver que el Código Civil también regula algo similar a esto. Pero ahora estamos con el Código Contravencional. Puede llegar a tener una sanción que supongamos que se lo acreditara, de 5 días de trabajo de utilidad pública o una multa pecuniaria, ¿sí? Vas a poder pedir ¿qué en el gobierno de la ciudad? Bueno, vas a poder pedir que vengan a inspeccionar, ¿sí? Que hagan una inspección. Esta inspección se va a poder coordinar a través de la Dirección de Control Ambiental, ¿sí? Todos estos datos que les digo lo van a encontrar en la página de ruidos molestos del gobierno de la ciudad. Y van a venir, esto me han comentado también, como les decía, yo nunca hice la denuncia, pero sí administradores que le he dicho hacer esto y les ha ido muy bien. En provincia no, este es un código contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En provincia dependerá de cada municipio qué normas municipales tengan, a la pregunta que me estaban formulando. Entonces, vas a pedir una inspección. Esta inspección va a ser, ya les digo, en la Dirección General de Control Ambiental. Se la puede pedir a través de una denuncia que se puede hacer por la misma por email, que lo van a encontrar ahí, en la página esta de ruidos molestos del gobierno de la ciudad. Y van a venir a medir, van a coordinar una cita y van a medir. A veces miden desde el mismo departamento que está haciendo la denuncia. Van a tener unos aparatos para medir los decibelímetros, o podrían hacerlo de la vía pública. Si llueve, no hacen las mediciones de la vía pública. Estoy hablando del artículo 82 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso es el que dice, bueno, el que hace ruidos molestos puede tener esta sanción. Ahora lo que les estoy contando también es cómo podemos hacer la denuncia en el ámbito de la ciudad. Cuando hablamos de ruidos molestos, no vi el texto. Si tenés audio, si querés hablarlo, capaz que es más rápido, lo sé. Sí, mi pregunta es si la denuncia en cama también puede presentarse ante vendedores ambulantes, por chatarreros con el megáfono, que hoy en día con la pandemia a mí me molestan más que quizás los vecinos que tenemos al lado muchas veces. La verdad que yo nunca escuché un caso que se denunciara y que es la primera vez que lo escucho, pero puede ser, entiendo que sí. Porque te habilita también cuando los ruidos molestos provienen de un local. Entonces capaz que si se lo toma desde lo comercial. Claro, tienen un domicilio fijo, sí, y son varios. El tema es cómo demostrar. Tendrías que decir, bueno, todos los días pasan a las 10:45. El tema es cómo se le aplican las sanciones. Va a costar, me parece, lo veo que va a costar un poquito más. Ya te digo, nunca lo escuché. La primera vez que alguien me
me lo menciona, siempre las denuncias que he escuchado y que he asesorado al respecto es entre un propietario con un vecino del mismo edificio o de otro inmueble o con un local, ¿sí? Pero quizás habría que probarlo. Lo que pasa es que tenés que demostrar la periodicidad también, o como dice el artículo 82 que les mencionaba recién, esto de la reiteración, que es un dato importante, ¿sí? Bueno, gracias. De nada. Cuando es un incumplimiento de parte de un local, a veces vieron que se los clausura. Bueno, el incumplimiento de esta clausura, que esto me ha pasado, pero no con ruidos molestos, sino con un caso que estaba clausurado porque vendía mercaderías, un local que vendía mercaderías que no estaban permitidas. La venta era el local de un consorcio de propietarios y esta persona vendía garrafas. Y había gente que le compraba, eso es lo más loco de todo. Y bueno, y se lo había clausurado, pero seguía vendiendo. Sacaba la faja de la clausura y seguía vendiendo y había gente que seguía comprando. Bueno, también se puede ir por esta vía, y ahí tendríamos que también hacer la denuncia, como les digo, y el que te va a fiscalizar esta cuestión es el Ministerio Público Fiscal de la ciudad, ¿sí? Cuando se incumple con la contravención de la clausura. Ahí tendrá que ver por varias cuestiones, ¿no? Por el tema de los ruidos, o también podría, como en este caso que les contaba, en este caso lo que se podría pedir, por ejemplo, también es una medida cautelar, si nos metemos en el ámbito de la ciudad, de secuestro, por ejemplo, ¿sí? Dentro de una medida cautelar autosatisfactiva, podría ser en el ámbito, ya me meto en lo que es el Poder Judicial, en el foro civil, ¿sí? Pero si lo seguimos analizando desde la óptica administrativa, podrían hacer ante el Ministerio Público Fiscal de la ciudad, podrían hacer esta denuncia, ¿sí? Les digo, el email es denuncias@fiscalías.gov.ar. Todo esto igual, si ustedes ponen ruidos molestos y contravenciones, lo van a encontrar, del gobierno de la ciudad. O sea, no estoy diciendo nada que no van a encontrar. ¿Cuál es el horario que dice la ciudad para el tema de los ruidos que, digamos, que son admitidos dentro de lo normal, ¿no? Ruidos normales de las personas que, bueno, podemos escuchar música, podemos hacer ruidos normales. Bueno, el horario de la ciudad, es entre las 7 y las 22 horas. Ahora, después cada consorcio, a través de esos reglamentos internos que yo les mencionaba, como les decía, que era este acuerdo que hace la asamblea para determinar cuestiones de convivencia, podría regular otros horarios, ¿sí? Y cuando hablamos de estos reglamentos internos, es importante destacar cómo los vamos a aprobar, ¿sí? Porque me olvidé de decir algo importante, que es cómo lo decide la asamblea. La asamblea lo va a decidir a través, la redacción del reglamento interno, a través de la mayoría absoluta. La mayoría absoluta, ¿qué es? Es el 50.1 de partes indivisas de cada unidad, porque tenemos una doble exigencia, dice el 2060 de nuestro Código Civil y Comercial. Acá ya estoy pensándolo, me corro un poquito del lado de la óptica del ámbito administrativo y me meto con lo que es el Código Civil y la norma del derecho real de propiedad horizontal, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo hago para que se aprueben estas normas del reglamento interno? Bueno, necesitamos una asamblea convocada al efecto, que la puede convocar el administrador, o a veces podría, en su defecto, cuando este administrador omite convocar, podría convocar el consejo, o hasta en ocasiones se admite, nuestro código actual admite que haya una autoconvocatoria, o sea, los mismos consorcistas se autoconvocan. En esta asamblea, para aprobar este reglamento interno, independientemente de quién la haya convocado, necesitamos, para aprobar el reglamento interno, la aprobación del reglamento interno es con el 50.1 del porcentual y el 51 de unidades. Dice el Código Civil, doble exigencia, bastante difícil, no es algo tan, sobre todo en consorcios de muchas unidades. Si el consorcio tiene 20 unidades, capaz que no es tan complejo. Ahora, si estamos en un consorcio de propietarios que tenemos 200 unidades funcionales y lograr el 50.1 en porcentaje, el 51 en unidades, o sea, te bajen 101,
Hay una figura que se puede utilizar, que es la propuesta de decisiones, que es, bueno, se propone la decisión, se aprueba con la mayoría de propuesta y después hay que notificar a los ausentes y si los ausentes no se oponen, queda firme a los 15 días esa propuesta. Pero no quiero marearlos porque si no me pongo a explicar todo propio horizontal y los mareo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende lo del reglamento interno? Bueno, Sí. este reglamento interno puede regular cuestiones de convivencia, pero lo que no va a poder hacer es prohibir cuestiones que no están prohibidas en el Código Civil, perdón, más vale, que no me diga Código Civil, más vale. Estoy diciendo una obviedad, que la Constitución, ya que están, que no están prohibidas en el reglamento. Supongamos, si el reglamento no prohíbe, que me meto con otra cosa que no es ruido molesto, pero para que se entienda como un ejemplo bien clásico y que se da mucho. No prohíbe que yo destine mi unidad funcional al uso profesional, el famoso acto profesional, ¿escucharon? Bueno, no podría el reglamento interno prohibirlo, porque es de menor jerarquía, más vale, ¿no? El otro es una simple acta de asamblea, en definitiva, y el otro es un contrato que le dio nacimiento a la constitución jurídica de este derecho real y que está bajo la forma de escritura e inscrito en el registro. Entonces, claramente tiene mayor jerarquía el reglamento de propiedad horizontal, por lo tanto, no podría el reglamento interno prohibir lo que no prohíbe el otro. Tiene que ver con la demanda constitucional de que todo lo que no está prohibido está permitido, ¿sí? Acá se aplica, digamos, la demanda constitucional. Ahora, si el reglamento de propiedad horizontal lo prohíbe y dice solamente vivienda, no podríamos por reglamento interno permitir lo que está prohibido por reglamento de propiedad horizontal, ¿sí? En definitiva, ¿qué podemos decidir a través del reglamento interno? Y podemos decidir cuestiones que hacen a la convivencia, al uso cotidiano de las cosas comunes, al tema de los horarios, pero no cambiarle el destino a las partes comunes, no cambiarle el destino a las unidades funcionales, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con horarios, por ejemplo, horarios de mudanza, esto que les decía del estacionamiento de cortesía, por ejemplo, podríamos hablar también por reglamento interno de alguna cuestión que tengan que ver, si tenemos Zoom en el edificio, bueno, para usar el Zoom tenemos que previamente solicitar un pedido de turno, vieron que algunos se rigen por turnos, que hay que pedir, bueno, ahora ni se puede con la cuarentena y todo este lío que estamos padeciendo, ni se puede, pero hagamos de cuenta que estamos en febrero del 2020, bueno, tenías en algunos edificios, porque así lo prevé el reglamento interno, tendrías que pedir un turno previo, decir, bueno, dentro de 15 días quiero usar el salón porque cumple mi hijo y quiero festejarle cumpleaños allí. Y a veces hasta cobran aranceles, aparte, además del mantenimiento cotidiano, que eso se paga por expensas, ¿sí? Bien, eso es con respecto a, por ejemplo, cuestiones que puede estar en el reglamento interno. Ahora, si llega a haber una utilización desmedida de ese Zoom, si llega a haber un perjuicio porque rompieron el ventanal que cierra el quincho del Zoom, bueno, por supuesto, eso sería un uso desmedido y va a haber responsabilidad de esa persona que lo está utilizando y el consorcio podrá reclamar eso, ¿sí? Ahí sería también un caso de incumplimiento al reglamento interno. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, una consulta. Un poco de propiedad horizontal, sí. Los medios de prueba para demostrar los ruidos molestos, ¿cuáles son los que se usan comúnmente? Bien. Esto que les contaba recién, de que tenemos la fiscalización de la medición por parte del gobierno de la ciudad, bueno, que mide a través de estos aparatos para medir los decibelímetros, bueno, a veces porque viene el gobierno de la ciudad y expresamente hace la medición y ya tenemos esa acta, ¿sí? Eso se usa muchísimo acá en ciudad, pero si no tenemos acceso a eso, porque no estamos en una ciudad que sea, también se podrían alquilar, ¿sí?, estos aparatos para medir los decibelímetros. Pero cuando ocurre, por ejemplo, el hecho dañoso, claro, a la noche, ¿cómo haces para marcarlo? Tendrían que llamar para que vengan a medir en ese horario. Hay fiscalizaciones también. ¿Y la policía, por ejemplo, no le abre un acta, por ejemplo? Sí, te hacen un acta y dicen que están midiendo los decibelímetros, se llama.
están midiendo y excede los que son admitidos, y por lo tanto esa acta te va a servir para poder presentarla después. Eso es una. Después, por supuesto, acta notarial también sirve, ¿no? Ah, ok, se puede contratar al escribano. Acta notarial se usa mucho también. Lo que pasa que, bueno, es complejo que, sobre todo si es a la noche, tarde, por que se levante, que vaya con el camisolín, que vaya con el pijama, digamos. Por eso, por los valores económicos, a veces también cuesta, ¿no? Eso es otra cuestión. También vamos a usar testigos. Por supuesto que vamos a usar testigos. Y ahora me meto un poquito, si quieren, desde la óptica porque ahora hablamos de lo administrativo, y podemos hablar desde las normas de la propiedad horizontal y desde lo civil, ¿sí? Desde el fuero civil. Bueno, tenemos una norma que es muy útil en el Código Civil y Comercial, en la parte de propiedad horizontal, que es el artículo 2069. Ese artículo 2069 regula la figura de las sanciones de propiedad horizontal y que dice, sobre todo si estamos en un edificio, que estas sanciones no van a poder ser determinadas por el consorcio, sino que van a tener que ser a través de la vía procesal más breve. Y en el ámbito del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la vía procesal más breve es el juicio sumarísimo, ¿sí? ¿Recuerdan? Este juicio sumarísimo lo tendrá que entablar ¿quién? Bueno, o el administrador en representación del consorcio o el damnificado. Y va a tener que presentar estas pruebas. Supongamos que ya teníamos la denuncia hecha y habían venido de la justicia contravencional y habían hecho esta medición, o lo habíamos alquilado nosotros y lo habíamos hecho esta medición, un acta notarial, testigos. Está bueno, por lo general, no digo que esté prohibido porque no está dentro de los testigos prohibidos, claro que no, pero es recomendable para evitar impugnaciones y para evitar que sea mirado con cierto, entre comillas, a ese testigo, sería conveniente que el testigo sea alguien que no sea titular de una unidad funcional. Porque, ¿se acuerdan cuando estudiaban procesal que dicen, lo primero que le preguntan al testigo es, ¿usted tiene interés, las generales de la ley, ¿usted tiene interés de que se gane o se pierda ese juicio? ¿Se acuerdan que le preguntaban eso al testigo? No sé si alguna vez alguien tuvo testigo o tomaron alguna vez. Lo primero que te preguntan, bueno, es para domicilio, todo. ¿A usted le quita convencimiento al juez, digamos. ¿Cómo? Los testigos que no son muy convincentes hacen que el juez falle en contra. Así que claro. Juez. Por supuesto no es que está prohibido, no me malinterprete, no está prohibido poner un propietario como testigo, ¿no? Como poner un familiar, digamos. O sea, claro, los familiares los que están prohibidos, ¿se acuerdan que eran los de línea recta y el cónyuge? Claro. Yo no puedo poner a mi mamá de mi testigo, salvo en cuestiones de familia muy específicas, pero acá estamos hablando de cuestiones patrimoniales, ¿no? Pero no es que, no quiero que se malinterprete, porque no decir, Marianela dijo que está prohibido. No estoy diciendo que está prohibido poner como testigo a un propietario. Lo que pasa es que no va a tener la misma eficacia de convicción a la hora de valorar la prueba el juez si es un propietario que está a favor de que se le haga el juicio a este señor porque hace ruido molesto y que si se pierde ese juicio él va a tener que contribuir a la indemnización que después va a reclamar este hombre o a las cotas de este juicio, que si no que si estamos colocando como testigo, está mal utilizado el término, si estamos ofreciendo, esa sería la palabra, ofrecer como testigo una persona que es ajena a los integrantes de este consorcio de propietarios. Por ejemplo, ponemos como testigo, ofrecemos como testigo al kiosquero de la esquina, ofrecemos como testigo al encargado de la vuelta, al encargado de nuestro edificio también, porque, bueno, claro que el testigo... Mirá que si llegás a declarar en contra del consorcio, entonces también son cuestiones que, si bien no está prohibido, pero son mirados con cierta cautela, ¿sí? Entonces, guarda con eso, porque, sí, tengo un montón de testigos, tengo 38 propiedades, sí, pero todos quieren que ese juicio se gane por que no sé si lo dije, este artículo 1069, que regula esto de la vía procesal más breve, sería un incumplimiento o cumplimiento al reglamento, acá en la justicia ordinaria estoy hablando, sería un incumplimiento al reglamento de propiedad horizontal y las normas del Código Civil, artículo 2069 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Por supuesto vamos a tener previamente una audiencia de mediación obligatoria,
en la cual a veces se lleva a acuerdos y a veces no. Pero por supuesto, como todo juicio, tengo que ofrecer prueba, como bien preguntaban. Presentar estas actas notariales si las tuviera, estas inspecciones que han hecho de parte de la justicia contravencional y de la Dirección General de Control Ambiental, que es, como les decía, el que hace las inspecciones. También podríamos presentar testigos. ¿Qué más podríamos presentar? Y la inspección del juez también puede ser, ¿no? Podemos pedir, reconocimiento judicial o inspección ocular. ¿Qué más podríamos plantear? ¿Qué otro tipo de prueba? Muchas, por supuesto, si tenemos cursadas cartas documento intimando, por supuesto que eso lo vamos a tener que agregar al iniciar la demanda. ¿Se acuerdan que la documental la tenemos que agregar al momento del inicio de la demanda? ¿Qué otro tipo de prueba podríamos solicitar? Y bueno, después vieron que si bien los medios de prueba están regulados en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero después podemos ampliar, ¿sí? Porque tenemos la posibilidad, de la medida que el juez te lo habilite, si tenemos alguna grabación, podría ser. ¿Algún tipo de perito no podría ser? Es lo mismo si la grabación está con un acta notarial que si no lo está. Obviamente, siempre la valoración de la prueba va a tener más peso, ¿no es cierto? Con un acta notarial que dice sí, siendo las 3 de la mañana la grabación esta es concordante, o las fotos también, pero bueno, si bien no están tabuladas en el Código Procesal, más vale que no, todos sabemos que no, pero hay una cierta tendencia de parte de los jueces a admitir este tipo de pruebas que tienen que ver con datos que tienen que ver con, por ejemplo, audios, grabaciones, fotos, ¿sí? Cada vez hay una tendencia un poquito más amplia en ese sentido, ¿no es cierto? Se supone que en algún futuro, si cambia el Código Procesal, supongo que van a ser incluidas algunas. Ustedes saben que en el ámbito laboral, hoy por hoy, por ejemplo, los mails, los WhatsApp y todo eso, a la hora de demostrar persecución laboral, hay mucha jurisprudencia al respecto. Por ahí en civil no sé si tenemos tanta, pero hay, no crean que no. Y es tarea del abogado tratar de, convencerlo al juez de la necesidad de producirse esa prueba, ¿no es cierto? ¿Las periciales podrían entrar como medios de prueba también? Y, por ejemplo, ¿cuál pericial podría ser? Se me ocurre en el caso, yo quería consultarte también si podría encuadrar como ruido molesto la tenencia de animales, me refiero a ladridos de perro durante la madrugada, como lo indicó usted, bien periodizado todos los días. Por ejemplo, en el caso de que sería medido con el medidor de decibeles, por ejemplo, sí. El ladrido. En un caso muy extremo, ¿no? Sí, en casos extremos podría ser, pero mira que en la misma página del gobierno de la ciudad te dicen que guarda que los ladridos de perros y demás no se los toman como ruidos molestos, ¿eh? Pero eso es pero bueno, por eso no es lo mismo si el ladrido es a las 2 de la mañana que si es a las 11 de la mañana, ¿no? O sea, por supuesto que, y acá me meto también a hablar, sigo con el Código Civil, para ver si se excede la normal tolerancia, el juez tiene que mirar varias cuestiones. El 1973 del Código Civil, en la parte de dominio, habla de los límites al dominio y qué parámetros tiene que tener en cuenta el juez para ver si se ha excedido o no de la normal tolerancia. Bueno, va a tener que mirar las condiciones del lugar, el uso periódico de la cosa, el uso regular de la propiedad. Bueno, a ver, es lo mismo si los ladridos son porque hay maltrato a ese pobre animal y que si es porque ocasionalmente ladró cuando entró alguien a la casa de al lado. Me parece que todo eso va a tener que ser probado. Ahí ya nos estamos metiendo mucho en casuística, ¿sí? Si vos me decís... Claro, en ese caso sería como un abandono doméstico y también, eso sí está ahí podríamos denunciarlo de la óptica del maltrato animal, ¿no? ¿Le hago una consulta? Sí. Pero el ruido no cuando se habla de ruido molesto no se refiere a la fuente del ruido, o sea, la fuente puede ser cualquiera. Sí. Si excede la norma, si produce un daño, por ejemplo, que no deja dormir a la persona, ya se podría reclamar el cese
una mejora, digamos, de aislación? O... Sí, aislación a través de amortiguar el ruido con algún panel aislante, por ejemplo. Doctora, una consulta. Eso sería otra medida que podría tener el juez, tomar el juez, ¿no? Además de los daños y perjuicios, digamos, o sea, Sí. mejora Además de de la acústica. sanción pecuniaria, que puede aplicársele una multa, si estamos en el ámbito de la propiedad horizontal, el 2069 establece la multa, que esa multa no va a ser en favor del consorcio, pero además podrían reclamar los daños y perjuicios. Pero esa multa que regula el 2069, lo quiero dejar en claro por la duda, porque mucha gente se piensa que es para el consorcio esa plata, no. Esa es una multa que va al fisco, sí. Sí, yo con respecto un poco a lo que planteaba Daniel y lo que usted explicaba con respecto a las sanciones, yo me acuerdo cuando vi tales que se hablaban de inmisiones sonoras. Sí, inmisiones inmateriales, muy bien. Había una responsabilidad por eso, incluso se podía reclamar por daños y algún digamos, monto. Es lo que estamos diciendo, sí. El 1973 del Código regula esto, las inmisiones, como bien vos decís. Podría reclamarse los daños y perjuicios. Acá tenemos que conjugar. Si estamos en el ámbito de la ciudad autónoma, si estamos en el ámbito de la propiedad horizontal, quise decir, no de la ciudad autónoma. Si estamos en el ámbito de la propiedad horizontal, tenemos que hablar del 1947, que es el que prohíbe perturbar la tranquilidad a los vecinos por cuestiones que incumplen exceden, mejor dicho, mire cómo dice, perturbar la tranquilidad de cualquier manera que exceda la norma tolerancia, 2047 inciso B, y lo conjugamos con ese artículo que vos mencionabas, que es el 1973, que les decía hace un ratito, que tiene que ver con esto de los límites al dominio. Y el juez tiene distintos parámetros para ver el uso regular de la propiedad, la prioridad en el uso, también, dice el 1973, el que habla de inmisiones, ¿sí? ¿Qué más va a tener en cuenta el juez? El respeto del uso debido, del regular de la propiedad. No es lo mismo, a ver, si es un monoambiente y tienen, no sé, un montón de animales que pobrecitos los tienen hacinados, bueno, ahí ya podríamos ir también, como les decía recién, por el maltrato animal, ¿no? Hay varias cuestiones que vamos a tener en cuenta. Todo va a tener que ver con el caso en especial. Y también, ¿saben qué tiene que tener en cuenta el juez? El destino que tienen esas unidades. No es lo mismo si el destino es excluyente vivienda que si el destino también es comercial, porque por supuesto que va a haber más ruidos. Y si el destino es comercial y estaba habilitado para poner en ese local cualquier tipo de negocio y encima ellos admitieron que se colocara en ese negocio un local que no está prohibido y demás, pero hace ruido, bueno, ahí eso también lo va a tener en cuenta el juez, ¿sí? Se me ocurre si el ruido proviene de, por ejemplo, como pasa en el edificio donde vivo yo, en el mismo local que es del consorcio, se lo alquila a un tercero y hace ruido, después los propietarios se quejan, bueno, pero se ha habilitado por asamblea que se colocara ese comercio. Entonces, medio teoría de los actos. En ese caso igual tiene el corte horario, o sea, tendría que cortar el horario de descanso de la noche. Pero no cortan el horario de descanso porque es una panadería y las panaderías no empiezan a usar las máquinas a las 7 de la mañana. Empiezan a usar la máquina creo que a las 5 de la mañana, una cosa así, porque tiene que ser tan temprano. Le tendría que pedir, digamos, aislación especial a la panadería y listo. Porque, sí, a veces no se puede. Pero no por una cuestión de no querer, sino porque hay veces ediliciamente no tenés muchas posibilidades. Y hay que ver también quién se tiene que hacer cargo. Miren, en este caso, nosotros, el consorcio es titular de ese local, no es que es una unidad funcional. En este caso, es el consorcio de propietarios, el dueño de este local que lo alquiló a una tercera que puso una panadería. Tendría que romper el contrato directamente y pagar. No renovarle. Exacto. ¿Por qué romperlo? No, porque estaba pautado desde el minuto 1 que iba a poner la panadería y que iba a poner esas máquinas. Claro, es como sus propios actos que no... Claro, teoría de los actos propios. Guarda con eso también, porque... Entonces, lo que habría que hacer, si realmente la asamblea así lo decide, es no renovarle el contrato cuando se venza.
se me ocurre, ¿no? Ediliciamente ya se han fijado y aparentemente, según dicen, ¿no? Yo no soy arquitecta y tampoco me he metido en el tema, pero no se podría por una cuestión edilicia, por cómo está situado al que le molesta, porque le molesta uno solo, que es el de planta baja, evidentemente no. A veces no es tan fácil aislar. Las vibraciones no son fáciles acá. Sí. Entonces, bueno, ahí hay que ver. Yo no sé si yo no me metería nunca en un juicio así, en ese caso. Y más siendo el consorcio el dueño del local, como es en este ejemplo que les estoy planteando, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta varias cuestiones. Primero, quién es el titular. Si es alguien del mismo edificio, si es el consorcio, como es en este caso, si es un tercero. Así que bueno. Bueno, eso con respecto al 2069. Y entonces el consorcio podría plantear la sanción al juez. Si estuviéramos en un conjunto inmobiliario, gran diferencia, las sanciones podrían ser impuestas por el mismo consorcio, si lo prevé el reglamento de propiedad horizontal. Eso lo van a encontrar en el 2086 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué? Porque ahí establece que el reglamento dice, ante conductas graves o reiteradas de los titulares de las unidades, si hablamos de ruidos, ¿no?, violatorias al reglamento, el consorcio puede aplicar sanciones previstas en ese instrumento. Después no pelearemos si es grave o no, bueno, pero en principio, como una primera adelanto, podemos decir que si estuviésemos en un conjunto inmobiliario, por ejemplo un country, un club de campo, ahí sí, y el reglamento lo prevé, tienen que darse esas dos cosas, que sea un conjunto inmobiliario propiamente dicho y que esté previsto por reglamento. Ahí sí se admite que la sanción la aplique directamente el consorcio. Ahora bien, si estamos en un edificio clásico de propiedad horizontal clásica, salimos de los conjuntos inmobiliarios, ahí el 2069 dice vía procesal más breve. Entonces el consorcio no podría aplicar la multa y tendríamos que iniciar esta acción que les decía de incumplimiento al reglamento y daños y perjuicios en virtud de este incumplimiento, ¿no? Al reglamento y a las normas del Código Civil, dice el 2069. Bueno, no sé si alguien me quiere decir algo más o preguntar algo. Sí, una consulta. En el caso de la acción preventiva, por ejemplo, no requeriría prueba, sino el solo hecho de... Sí, pero acción preventiva en ruidos, ¿te parece que se podría? Y si genera daño, sí. Si puede generar daño, sí. No sé, nunca lo vi. Pero bueno, habría que intentarlo, porque la acción preventiva, más que nada, ¿qué daño serían? ¿Las molestias? No, que la persona no pueda, no sé, dormir a la noche, ir a trabajar. No lo mismo si la acción preventiva es porque se me está por caer el árbol del vecino. Ahí sí lo veo absolutamente. Claro, pero a través de la acción preventiva, por ejemplo, se puede pedir una mejora en la aislación acústica de la otra unidad. No hay otra forma de pedirlo si no fuera por ese método. ¿Vos por qué te parece que podría ser más rápida que la? Claro, porque como no hay que producir prueba, se puede pedir directamente. Y pero también te lo pueden rechazar directamente. No, está bien, pero es una forma el daño auditivo. No, en base a que la persona a que la quiera, a que no se... Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Si uno se pone a buscar ruidos molestos y perjuicios y emisiones en propiedad horizontal, por lo general la vía más utilizada es el incumplimiento del reglamento que les estoy contando, por lo menos en la justicia ordinaria, estoy hablando, ¿cierto? Pero bueno, por supuesto que hay que probarlo. ¿El instrumento de acción preventiva está desde 2015 o está desde antes también? Jurisprudencia hay un montón por incumplimiento del reglamento antes y actual. Digo, del instrumento de acción preventiva, es 2015, ¿no? Desde la reforma del código. Sí. Que antes no estaba. Así como una figura procesal admitida autónomamente, no. Ah, gracias. Gracias. Pero como te digo, yo no voy a decirte algo que no es. Yo no he visto, eso no quiere decir que no, quizás haya. Yo no lo vi en propiedad horizontal. Me dedico prácticamente excluyentemente a propiedad horizontal y no lo he visto que lo utilizaran, no he visto jurisprudencia en la cual se utilice esa herramienta. Cuando hay este tipo de perjuicios por ruidos molestos o por incumplimiento del reglamento en general. Sí.
En el caso de viviendas linderas, que no sería propiedad horizontal. Ahí tenemos el 1973, ¿no? Como arma bien concreta. Ah, ok. Si estamos dentro del consorcio, vamos por el 2069 y cumplimiento del reglamento. Y si no, podríamos ir. También recuerden que está la acción confesoria, que es una acción real, que ahí pues, sería para el caso de quien incumple con los límites al dominio o cuando se excede de esta normal tolerancia, podría entablar, el titular, por ejemplo, podría entablar una acción real confesoria. Pero ahí es cuando, más que nada, cuando son, como vos decís, titulares de dominio y el consorcio o dos titulares de dominio de dos inmuebles distintos, ¿no? Que no están vinculados, que no estamos dentro de los ámbitos de la propiedad horizontal. Hola, buenas noches. Yo quiero hacer una consulta. Sí. Respecto a cuál sería la responsabilidad que tiene el administrador o administración en este caso cuando algún propietario reclama por los ruidos y este se niega, por ejemplo, a qué sé yo, interceder. El administrador dice que debería, el titular afectado dice el 2069 o el administrador en representación del consorcio, ¿sí? Se fijan, el 2069 le dice, lo que pasa es que, bueno, a ver, el administrador dice, miren cómo dice, el consorcio o cualquier afectado, y cuando hablamos de que el consorcio va a actuar, es a través del administrador. Lo que pasa que, bueno, ¿qué tendría que hacer? Si ese administrador hiciera las cosas bien, ¿qué tendría que hacer? Tendría que convocar una asamblea y decir, ¿qué hacemos? Tenemos este problema, que esta señora, este señor del quinto C, del tercero A, sostiene que tiene este padecimiento por esta emisión, por este ruido molesto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos juicio o no? Sería conveniente que así sea, ¿no? No lo veo conveniente que él directamente se ponga a hacer la acción judicial, porque hay el reclamo de uno. No sé si respondí la pregunta. Claro, lo tiene que intimar el propietario al consorcio para que haga algo. A través de la figura del administrador. Entonces el administrador, sobre todo si el reclamo viene de uno o dos nada más, y a ver, también ahí otra vez vamos a ver, depende de cada caso, si son, ya recibiste intimaciones, son 20 unidades y 18 te están pidiendo que tomes cartas en el asunto, y capaz que podríamos accionar directamente, pero si no, si es uno solo contra 18, bueno, yo recomiendo a ese administrador que no se mande a hacer la acción judicial solo, que haga una asamblea y que lo consulte y que la asamblea le dé la directiva de hacer la acción por incumplimiento del reglamento o no. Entonces, el titular del dominio de una unidad funcional perfectamente podría solicitar a la administración que convoque a una asamblea cuando los departamentos afectados pueden ser 2 o 3, por ejemplo. Sí, total. O sea, está en su Código Civil dice que para poder pedir, reclamar cuestiones que digamos, principalmente para lo que es convocar asamblea, sería conveniente, dice el 2058, que sea por la petición del 5% de las partes indivisas. Si tiene el 5% es mejor. Pero bueno, si no, que lo intente solo, le diría yo a ese propietario. Supongamos que no llega al 5%, que se lo pida. No, que no se quede de brazos cruzados. Pero si tiene el 5%, tiene más poder, para decirlo de alguna manera. Perfecto. Y se por ciento le dice, señor administrador, convoque una asamblea para ver qué medidas tomamos, porque es el consorcio, dice el 2062 dice el consorcio actúa por el administrador, pero no, el administrador no se está metiendo en un juicio que tenemos que ver si queremos someternos a ese juicio o no. Entonces, a mí me parece que es de buen administrador que haga una asamblea previa a realizar la acción judicial. Perfecto. Y otra consulta más. ¿El titular del dominio de una unidad tiene más o menos derecho por el hecho de haber escriturado o no? Soy titular de propiedad horizontal si tengo la escritura, es decir, el título suficiente y el modo suficiente. Si no, no soy titular de propiedad horizontal. Perfecto. Pero si es propietario, pero, bueno, compró, pagó todo, pero no hizo la escrituración. No soy propietario. Exacto. Entonces, seré poseedor de boleto de compra y venta, pero no soy propietario. Para ser propietario necesito título suficiente y modo suficiente. El título suficiente tiene que ser la escritura pública, idónea para transmitir el derecho real. No soy el titular del derecho. Entonces, si no es titular, ¿tendría menos derecho que otros que sí lo tienen para reclamar por los ruidos? Los ruidos lo pueden reclamar todos.
Ah, bien. Hasta un inquilino podría reclamarlo. Lo que pasa es que no va a poder votar en la asamblea a favor o en contra. Lo que no va a poder es exigirle que haga una asamblea. Perfecto. Clarísimo. Y no sé si lo van a dejar a él solo hacer el juicio. Ahí hay que ver con el tema de la legitimación. Pero una pregunta, ¿pero puede hacerlo directamente, propietario contra propietario? Sí. Porque son inmuebles. Aunque estén El Código Civil del 2069 dice el propietario afectado. El propietario dice. Claro. Hay que ver si te lo aceptan. Claro. Sí, sí. Si te oponen la falta de legitimación activa, por ahí te lo ganan, porque no sos propietario. Ajá, está bien. Guarda con el tema de las excepciones previas si te oponen como excepción previa falta de legitimación activa para actuar. ¿Se acuerdan las excepciones previas, no? Estoy siendo formalista, pero bueno. Igual creo, profesora, en el caso de la compañera que está consultando, el inquilino le creo... El titular con boleto de compraventa haga el juicio, ¿eh? Estoy pensando lo de Sí. Yo le diría, esperamos. Trata de que sea el consorcio el que lo haga. Claro. Para evitar, digamos, que te opongan esta excepción previa. De cualquier forma, los inquilinos sí le pueden reclamar al que le alquilan. Sí, al propietario, obvio. Pero supongamos que fuera un boleto de compra y venta, como por lo menos entendí que planteaba eso, ¿no? No sé qué título tiene esta persona que usted me decía. Sí. La que me hablaba la persona, la señora. Se fue, no sé si está escuchando. No, acá estoy. Sí. No, que yo preguntaba por el nombre. ¿Solange qué tiene boleto? Sí. Claro. No podemos tener la misma tranquilidad que si es el titular a la hora de entablar él el juicio o ella el juicio. Pero bueno, por eso yo, si tuviera que asesorar y tratar de que sea el consorcio, pedirlo en la asamblea, tratar de tener un poder por el propietario u otro propietario para estar en la asamblea. Perfecto. Y yo podría utilizar como medio de prueba, por ejemplo, además de las grabaciones de audio, grabaciones de video donde se vea, y ahí me entraría a un campo más espinoso, grabar, por ejemplo, el balcón donde se ve que las personas están haciendo ruido y que coinciden con los sonidos. Se puede hacer eso porque tengo, por ejemplo, el temor es que la otra persona, el que está siendo grabado, pueda aludir de que se está violando su privacidad, su intimidad al estar siendo grabado sin autorización. Sí, hay que tener cuidado con las grabaciones. Mucho Sí. más si lo voy a grabar al otro que está en su casa. Porque si está haciendo el lío en el hall de entrada, no es lo mismo que si lo está haciendo dentro de su balcón. Perdón, pero Y aparte también guarda con medio prueba. La prueba es prueba igual. Está regulado. Digamos, prueba es prueba. A lo sumo tendrás una demanda por otra cosa. Pero prueba es prueba. Sí, pero hay que ver si te lo admite el juez, porque no está tabulado dentro de los medios de prueba estas grabaciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Te lo tienen que admitir como prueba y te la tiene que proveer como prueba en el 360 cuando hace la audiencia preliminar. Guarda con eso. Ahora, pero perdón, no es número clausus. Lo usarás. Y si tenés un acta notarial, mucho mejor que avale esa grabación. Pero una pregunta, hay amplitud probatoria, no es número clausus. Sí, hay amplitud probatoria, pero el juez también tiene la facultad de rechazar la prueba que no cree conducente. Sí. Artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En la audiencia preliminar, él provee la prueba y puede rechazarla. Después, y encima es inapelable que te rechacen la medida de prueba. En todo caso, en la Cámara tratarás, cuando apelás la sentencia definitiva, en la Cámara tratarás de convencer a la Cámara que te permitan ese medio de prueba. De acuerdo con eso. ¿Sí? No digo, no, de lleno no estoy diciendo, pero no es lo mismo que un acta notarial, que no es lo mismo que una documentación típica. Estaríamos dentro de las pruebas que no están tabuladas expresamente, ¿sí? Y sobre todo, como bien pensás, Solange, guarda porque también están dentro del inmueble de la otra persona. Me parece más, digamos, más probable también si el problema es cuando lo estás grabando que están en el hall de entrada, que están en el Zoom del edificio, porque ahí por lo menos están en partes comunes también. Eso también yo lo veo como una cosa que nos puede llegar a jugar en contra.
La pregunta yo la hacía puntualmente porque vivo en un edificio que está compuesto por 2 torres. Y la torre que está frente a mi balcón, es de vidrio, de blindex. Entonces, todo lo que yo veo al frente es lo que sucede en los departamentos de arriba y de abajo. No es que yo esté mirando los balcones de arriba y de abajo. Claro. Sino que basta que yo mire los vidrios y se refleja todo. Y es ahí donde yo veo el movimiento de la gente que coincide con los golpes, corrida de muebles, etc. Entonces, yo había pensado en grabar, pero después pensé cuál sería la contraargumentación que me dirían. Sí. Podría ser el tema de estar inmiscuyéndome en un ámbito privado, porque está dentro de su hogar. Habría que probarlo, a ver si se puede, si te lo admiten. Ajá. Difícil, se ve. Sí, no es fácil. Okay. Recomiendo solicitar, si están en el ámbito de la ciudad, reclamar la inspección esta que les digo a la hora de medir los decibelímetros. Perfecto. Se utiliza mucho. ¿Es el mismo que se utiliza para las denuncias por obra, cuando las obras hacen mucho ruido? También, sí, también puede haber inspecciones en esos casos. Sí. También he escuchado varios casos cuando hay obras que provienen de inmuebles linderos, sí, también. ¿Algún otro comentario o duda? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, yo tengo un canal de YouTube, por si les interesa, los que se quieran suscribir les agradezco, que es con mi nombre y apellido. Ahí tengo un montón de videos que tienen que ver con reales en general y mucho de propiedad horizontal, porque es, digamos, a lo que más me dedico. Así que ahí van a encontrar varios videos de todos estos temas, además de otros temas de reales. Bueno, me parece que alguien escribió algo en el chat, a ver. El titular de una unidad restringe el acceso a otros espacios comunes. ¿Qué se puede hacer? Ella es la más próxima a ese espacio común. Bueno, hay que avisarle al administrador y pedir que... hay que ver si común, ¿en qué sentido? ¿Común de uso común es esa cosa? Florencia, si tenés el audio capaz que es más fácil, si no, escribilo, no importa. La lavandería que es de todos, que es de común de uso común. Bueno, no, claramente hay que decirle al administrador que tome medidas, o a la administradora que tome medidas porque todos tienen que tener derecho al acceso a esa lavandería del consorcio, porque es una cosa común de uso común. Las cosas comunes se dividen en común de uso común, común de uso exclusivo, común de uso inaccesible, y ahí estaríamos común de uso común. Todos tenemos derecho a acceder dentro del horario, y ahí tendríamos otra vez con lo que les hablaba hace un ratito, el reglamento interno, ¿no es cierto? El reglamento interno podría decir en qué horarios vamos a poder acceder a la lavandería. Ella no puede unilateralmente disponer horarios para la lavandería o acceso quien entre y quien no. O sea, claramente hay otro incumplimiento al reglamento y a las normas de propiedad horizontal. También podríamos ir por la figura del 2069. Esta figura es muy útil porque es muy amplia, no es solo para ruidos molestos. Se admite para todos aquellos propietarios u ocupantes, dice, que incumplen con el Código Civil o con el reglamento. Así que acá está incumpliendo con el reglamento y con el código, con las dos cosas. Bueno. Una última consulta, tomándome de la pregunta que hizo Florencia. Sí. ¿La administración puede imponer una multa pecuniaria, por ejemplo, por ruido o por el caso de la lavandería?